socióloga, es chilena, doctora en Ciencias Políticas por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestra en Ciencias Sociales por la Flaxo México, se ha desempeñado como docente, directora y lectora de tesis en la Flaxo, la UNAM, la UAM, y ha coordinado y participado en proyectos de investigación aplicada tanto para el PNUD como para la Cámara de Diputados y de Internacional, etc. Bueno, Daniela nos va a presentar activismo feminista de estudiantes universitarios en México, cuando quiera. Muchas gracias. Bueno, primero gracias, Lucía, por la iniciativa. Con Lucía ya estuvimos hace como 2 meses, 3 meses en Flaxo, también hablando de movimientos sociales, de la impronta de los nuevos conservadurismos en América Latina, su impacto en las agendas de género. La verdad que estuvo muy interesante. Y en nuestra mesa nos tocó trabajar un poco el tema de los activismos feministas en México, en América Latina. Y este trabajo que quiero compartir con ustedes y que por supuesto está abierto me encantaría opiniones, sobre todo en términos de interpretación, ¿no? Porque yo voy a hablar de México, yo soy chilena viviendo allá, pero voy a hablar de México y es muy interesante también hacer como el ejercicio de los contrastes, creo que eso es como lo interesante de este tipo de encuentros. Y este trabajo se enmarca, una primera aclaración, se enmarca en los trabajos que yo he hecho sobre los procesos de institucionalización de la perspectiva de género en el Estado mexicano. Eso es lo que yo he venido trabajando, como desde el tema del diseño institucional hasta el tema de conformación de políticas públicas, pero desde el nivel estatal. Entonces di un giro en los últimos 4 años a propósito también de una investigación que participé de un diagnóstico de la condición de género dentro de la UNAM y di un giro a pensar, bueno, ¿cómo puedo trasladar los marcos interpretativos de lo que pasa en el Estado a lo que pasa en una institución como una universidad que quiere, comillas, hacer políticas de género? ¿Sí? Entonces, este es como la entrada. ¿Por qué? Porque lo que yo propongo es, digamos, el concepto que acuño, que se llama el doble anclaje en los procesos de incorporación de la perspectiva de género en las universidades. ¿Por qué digo doble anclaje? Porque por un lado, en América Latina, Chile también, pero en general en América Latina tenemos más de 40 años de hacer investigación sobre temas de mujeres y género. En las universidades, en centros de estudio, más de 40 años más o menos. Con mayor o menor institucionalidad, con mayor o no resonancia, pero si sacamos la cuenta, tenemos, en el caso de México, desde 1986, las primeras maestrías, estudios especializados en temas de la mujer, en la UAM Xochimilco. Y hoy en día contamos con más o menos 5 o 7 posgrados, tenemos doctorados en estudios feministas. Entonces se dan cuenta que ese es un anclaje complejo, por supuesto, porque no se ha dado sin resistencia, pero tiene características particulares. Y el otro anclaje, que en el caso de México, fíjense qué paradójico, deviene del trabajo del Estado. Porque es el Estado, a partir de sus propios procesos de incorporación de políticas de género, que dice, ¿y las universidades? Tengo que hacer políticas de salud con perspectiva de género, de políticas de educación, pero tengo que mirar a las universidades. Entonces, destina un fondo, un recurso etiquetado por ahí del 2005-2006, para que las universidades empiecen a pensar en sus propias políticas de género. Eso me parece muy interesante recalcarlo, porque no es de parte de la propia institución universitaria que surge la necesidad de hacer políticas de género al interior digamos, de sus espacios. Entonces, a esto es lo que yo denomino doble anclaje. ¿Por qué? Porque entonces son 2 caminos que van paralelos, que se intersectan en algún momento, después se separan, y se vuelven a intersectar, o sea, hay que ver las coyunturas, pero este segundo anclaje ha sido fundamental. ¿Por qué? Porque, al igual que en el Estado, existe un ambiente en donde yo digo lo que está pasando ahora es la politización del género en las universidades. Una cosa es que existan estudios de género, pero otra cosa es que el género se politice. Los conflictos en torno al género se politicen. Y hoy en día estamos en presencia de muchos conflictos en torno al género. ¿Cuáles eran los conflictos, comillas, más tradicionales?
no sé, las académicas que estaban pugnando por poder acceder a los mismos estímulos que sus pares, el tema de las brechas, los conflictos laborales, salariales, tal vez también el tema de la conciliación laboral, familiar, el tema no sé, de la distinción de cierto tipo de carreras muy perfiladas como femeninas versus otras muy masculinas. Todo eso se mantiene, pero era como el núcleo de la discusión. Hoy en día el núcleo de la discusión es este aspecto. El aspecto de la vida organizacional de las universidades. Estoy hablando específicamente de México, primero con una gran presencia en la Ciudad de México, en las universidades, la UNAM, que es la universidad más grande de América Latina, ¿sí? Y esto también ha tenido una irradiación en las otras universidades de los estados, que me imagino que igual en México es más complicado también la situación en los estados, porque hay mucha mayor vigilancia, siempre Ciudad de México, o sea, cualquier activismo que se haga en las universidades de provincia es mucho más vigilado que lo que pasa en el monstruo, que es la UNAM, la UAM, o sea, en la Ciudad de México concentra universidades muy grandes. La UNAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, que es el mismo proyecto de la UNAM, pero en vez de ser centralizada, tiene distintas sedes en la periferia, porque la política era que la política de México es tratar de que los sectores más alejados tuvieran acceso a la universidad. El Politécnico, que es una universidad de carácter más de ingeniería, más tecnológica, y los otros centros que yo digo que son como más la aristocracia, ¿no? El CIDE, Flaxo, el Colegio de México, también, todo está muy concentrado en la Ciudad de México. Bueno, entonces, este proceso, hoy en día, a propósito de la producción de conocimiento, a propósito de las relaciones mismas de género que se están dando en las universidades, está generando, por supuesto, ventanas de oportunidad para que ciertos temas salgan al debate, pero la forma en que las universidades como instituciones han reaccionado a las políticas de género, creo, y esa es una hipótesis, ha sido un caldo de cultivo para que los activismos también emerjan. Es decir, emergen porque evidentemente se habla más de estudios de género, las chicas tienen más posibilidades, no crean que es mucho, no crean que está transversalizada en los programas hablar de materias específicas, no, sigue siendo, comillas, gueto, como en muchas partes, la unidad de género. Pero además de esto, se van generando a nivel, comillas, administrativos, unidades de género específicas para, insisto, hacer políticas de género. Desde diagnóstico hasta generar protocolos, hasta capacitar al personal, a todo el personal, no solo a los académicos, sino también administrativos. Eso es lo que yo entiendo por políticas de género. Entonces, creo que estamos en un momento en que el espacio universitario, pese a que durante 40 años ha sido el principal productor de conocimiento sobre las relaciones de género en México, hoy en día se está mirando a sí mismo como reproductor de relaciones de género. Y se mira a sí mismo porque hay un conflicto detrás que están generando no necesariamente las académicas, sino estos activismos que surgen. Otro contexto, otro paréntesis. Lucia, tú me vas diciendo el tiempo, ¿sí? Otro contexto importante. En 2006, el gobierno, en ese momento de Calderón, empieza a generar toda una lucha contra el narcotráfico. Hoy en día en México hay cerca desde el 2006 a esta parte, 250.000 de personas asesinadas. Estamos hablando de más de 250.000 personas asesinadas, ¿sí? Desde el 1996-95 escuchamos de los feminicidios, principalmente en Ciudad Juárez, Chihuahua. Bueno, todo esto hay que verlo en el contexto de que estamos en un país con altos índices de inseguridad para la población en general y para las mujeres en particular, ¿sí? Esta inseguridad, por supuesto que está espacializada, a propósito del trabajo de nuestra amiga Paula, que trabaja todo el tema de empresas. No es que todo México, no. Está especializada y ha cambiado también, ha ido variando. Lo que sí es claro hoy en día es que México es el país, según las Naciones Unidas, en donde las mujeres cuantitativamente sufren más violencias. 6 de cada 10 mujeres hoy en día en México han sufrido algún tipo de violencia.
Diariamente, en promedio, se registran 10 feminicidios. Diario. Ahora, puedo encontrar un día que no y otro día 3, ¿sí? 10 feminicidios. El año pasado estábamos en 7, ¿sí? Es decir, es un país con mucha inseguridad para las mujeres. ¿Por qué quiero señalar esto? Porque no quiero que quede la idea de que todo el conflicto en torno a la subordinación de las mujeres, al hartazgo de la violencia, solo esté en las universidades. Quiero que se entienda que esto es parte de un proceso mucho mayor. Eso en un nivel. Y por otro lado, hay que sumarle el otro nivel, digamos, si podemos ir, que tiene que ver con lo que es hoy en día el feminismo global, que me parece muy importante también señalarlo, porque todo esto entonces van a ser variables que van a estar, de mi punto de vista, explicando, ¿sí?, no la actuación de las universidades, el contexto de México y el contexto global. Van a ser como las variables que van a estar explicando, ¿no?, cómo se presentan estos colectivos feministas en las universidades, cómo se organizan, cuáles son sus repertorios de acción, cómo se vinculan, digamos, con la estructura de las oportunidades políticas, ¿sí? Cómo podemos ver que manejan los recursos o no, qué recursos manejan en este contexto en donde ya este año llevamos más de 100 periodistas asesinados. O sea, hacer activismo en México es de alta inseguridad, ¿sí? Ser defensor de derechos humanos en México es de alta peligrosidad, no sé si me explico, o sea, en todas partes, pero en México más todavía. Entonces, este es el contexto en donde que me parece importante subrayar. Entonces, entendiendo estas variables, ¿qué es lo que yo analizo, colega? He hecho 18 entrevistas a colectivas de distintas universidades. He tratado de hacer un esfuerzo más consciente de tratar de irme a las provincias para no quedarme tanto en Ciudad de México, para también ver la complejidad de lo que pasa en las universidades en los estados, ¿sí? Y sí hay diferencia, porque la criminalización de la protesta en el caso de la provincia es mucho más fuerte que en el caso también de Ciudad de México. Entonces, mis premisas con las que parto es cómo las universidades han ido gestionando este conflicto, ¿sí? Porque lo que quiero señalar es que, por supuesto que se erige en el conflicto central es el tema de la violencia, pero más allá del tema de la violencia es la respuesta institucional sobre la violencia. Porque el país vive con violencia. Estamos todos de acuerdo. Pero lo que más produce indignación es la respuesta de las autoridades frente a la violencia. Ya sea por la inacción, ya sea por la revictimización, ya sea por la simulación. Porque suponemos que las universidades deberían ser un espacio seguro para las chicas. Tan inseguro es el resto del país que ellas esperarían llegar a la universidad y encontrar un espacio seguro. Entonces ese es el núcleo del conflicto. Cómo las autoridades han construido esta respuesta, no solo misógina, machista, sino de impunidad, ¿sí? Es como reproducir un poco lo que pasa muchas veces en las procuradurías de justicia, en los tribunales, ¿no? También se ve en las universidades. Entonces, rápidamente, les traigo solo aquí porque me parece interesante para que ustedes conozcan. Para mí, el 24 de abril de 2016 es un hecho muy importante porque es la primera megamarcha en México en contra de los feminicidios en general. Y aquí empiezan a perfilarse las colectivas que son actrices centrales para movilizar la protesta pública, ¿sí? El paso de la protesta universitaria a la protesta pública también es un paso muy interesante de analizar. Otro caso importante, emblemático, el asesinato de Leslie dentro de la universidad, con la complicidad de la universidad. Es un feminicidio que se da dentro del campus de CEU, ¿sí? El novio la ahorca y hace pasar con que ella se había querido suicidar con un teléfono público. Háganme el favor, o sea, como que... Pero además con la complicidad de la universidad que la revictimizó, que no, bueno, no es alumna, no, la verdad que es una mala chica. Y ahí todo esto va agarrando fuerza, va agarrando la indignación, ¿no?
Otro tema importante, el ataque de los porros en la universidad, la irrupción del libro de Marta Lamas, que supuestamente es como para los medios una feminista, digamos, consagrada en México, pero ha sido muy conflictivo este libro, no solo sus declaraciones, etcétera, sino lo que en este momento significa un libro que pone en duda el tema del hostigamiento y el acoso, ¿sí? Y creo que frente a todo esto, lo que han hecho las colectivas es tener una estrategia bastante dualista, porque fíjese que en México pasa algo muy interesante. El movimiento feminista nunca ha dudado de las instituciones. El movimiento feminista siempre está dialogando cualquier movimiento feminista que usted, o con premisas feministas, desde chicas estudiantes hasta las señoras que quieren mayor participación política. Siempre se está haciendo una referencia al Estado, para pedir más normas, para pedir más políticas. No es un camino fuera del Estado, ¿sí? Y lo mismo pasa con las chicas. Exigen protocolos, exigen actuación institucional, sin embargo desconfían de ellos. Eso me parece bastante interesante lo paradójico que esto resulta. Rápidamente, para entender los repertorios de acción, las formas de organización, todo esto también muy vinculado a una variable central, son las redes, digamos, las redes sociales, este activismo global, ¿no? Mi primer acoso, acá se lanza el hashtag mi primer acoso, sí lo conocen, ¿no? En poquitas líneas, decir cuál es tu caso lesbi también. Entonces, todo esto ha ido generando el caso de los porros. Esto es muy interesante porque en Chile cuesta mucho entender el caso de los porros. Los porros han sido tradicional grupos de choque pagados, digamos, por las autoridades universitarias, que son jóvenes, 5 minutos, que los mandan a digamos, disolver la protesta, ¿sí? Entonces acá es muy interesante porque entonces el conflicto, comillas, tradicional, universitario, estudiantil, empieza a ser cuestionado desde el punto de vista de género, en el sentido que ser porro es ser machista, fuera machos de la UNAM, o sea, toda la forma tradicional, incluso de cómo se mueven los varones, ¿no? Las acciones o repertorios, manifestaciones, los scratches también, esto es algo que ellas mismas me cuentan, que sacaron de activistas argentinas que se van a estudiar a México y fueron las que pusieron la idea, ¿por qué no hacen scratch a los profesores? O sea, ¿cómo se van? Las ofrendas el Día de Muertos, que ayer se celebra, hacer ofrendas el 31 de octubre para los muertos, entonces específicamente ofrendas en caso de feminicidio, y los pronunciamientos colectivos, se juntaron más de 160 colectivas para 2 meses estudiando el libro de Marta Lamas, porque también son bien cuidadosas, ¿no? Porque es mujer, no quieren, te confunden el tema de sororidad, ¿no? Es para sacar un pronunciamiento contra el libro de Marta Lamas. Y bueno, esto también que me imagino que pasa acá, ha sido una forma de, frente a la inseguridad que denunciar, hacen tendederos, ¿no? Como la ropita colgada de denuncias, ¿sí? Ahí están las ofrendas, ¿no? Del Día de Muertos en torno a los feminicidios. Muchas universidades, ahí está el link de las páginas de las denuncias. Esto en el Colegio de México, donde yo digo que es la aristocracia de los posgrados, ¿no? Que también hay mucho utilizar redes sociales, manifestaciones, todas estas las redes, ellas arman sus propias páginas y son muy cuidadosas con el tema de la visibilidad, porque han sufrido, hace poco hicieron una manifestación, hoy en día hay 11 planteles de la UNAM tomados por el conflicto de género que hay detrás, por la falta de respuesta institucional, pero a la vez quiero mencionar que hay algo muy interesante, también escribí una cosa sobre cuando las violentas son ellas, ¿no? El rechazo, sobre todo en los medios, y todo eso que produce que ellas salgan con una actitud, comillas, violenta, a pintar, a rayar monumentos. Entonces, han sufrido amenazas de muerte, amenazas de violación masiva, o sea, sí, la repercusión es muy fuerte. El baile de un violador en tu camino, que por supuesto lo replicaron masivamente en México, concitó la bula un equipo de fútbol hace 3 días en la América,
acabo de ver una foto que están haciendo piñatas de feministas. ¿Para qué? Para golpearlas, porque hay una tradición romper la piñata en esta fecha, en las posadas. Entonces sí hay reacciones muy, muy, muy violentas. Este es el libro que les menciono, ¿no? Que pone en duda, ¿no? Asumiendo que la postura francesa es más progre y que el Me Too norteamericano es muy puritano. Entonces la verdad que esta mujer como que ya se ha desperfilado, no representa, pero además no importa que no represente, o sea, el libro vino a darles en la torre un poco, porque además es un libro que utiliza las autoridades para decir, bueno, bájenle 3 rayitas, chicas, o sea, si aquí esta eminencia dice que lo que ustedes sufren no es acoso, no se quejen, ¿no? ¿Cómo se han quemado sus muros? O sea, eso pasa en la universidad, ellas ponen un muro y los queman. O sea, sí hay una reacción importante. Y para cerrar, me parecería interesante plantear, ¿no?, las fallas en la respuesta institucional atendiendo esta idea del doble anclaje, ¿no? O sea, ¿qué hace la universidad produciendo conocimientos sobre relaciones de género que no es capaz de mirarse ni atender sus propias relaciones de género internas? Pero también me parece interesante ver el ciclo, no sé si les parece un concepto interesante esto del ciclo de sincronía de los activismos feministas estudiantiles en general, del movimiento feminista en América Latina y en el mundo. Hay, por supuesto, un momento de expansión, pero en México creo que destaca la inseguridad, ¿sí? Y lo que significa hacer activismo en México. Y muchas redes, muchas colectivas como luchadoras han sufrido amenazas muy, muy fuertes. Y finalmente creo que me parece interesante rescatar que no pude trabajar, no mencioné mucho, pero bueno, alguien puede dejarlo escrito tal vez, el tema de la organización interna de las colectivas. Vuelven un poco a lo que eran los feminismos de los 70, los grupos de autoconciencia, el tema del cuidado, de hablar de la menstruación, de hablar del cuerpo. O sea, me parece muy interesante que sin tener esa genealogía, ni siquiera conocerla, algunas reivindican el separatismo, incluso fuera trans. Hay un debate muy interesante en México que parece que acá no se está dando mucho de que es el sujeto político del feminismo. Entonces, todo eso se está dando mucho al interior de las colectivas. Están leyendo, están estudiando. Entonces, me parece que sí son un actor político interesante de estudiar, y sí creo que van a tener que ver qué pasa, pero van a tener una influencia importante en la universidad y con una irradiación más allá de la universidad. Bueno, muchas gracias. No haberlo entendido. Gracias.